¿te imaginas cuidar de tu nieta día y noche, con todo el amor del mundo, y que el día de su fiesta te cierren la puerta en la cara con la excusa más cruel? ¿Es solo para la familia? Eso fue lo que me pasó a mí, y lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Porque detrás de esa humillación no solo había desprecio, también había años de abusos, manipulaciones y un hijo que me veía más como cajero que como madre. Pero llegó el día en que dije, ¡basta! Y con una sola palabra recuperé mi dignidad, mi paz y hasta el respeto de los míos. Quédate conmigo, porque en esta historia real vas a ver cómo una mujer, incluso después de los 60, puede transformar el dolor en fuerza. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que voy a contarte puede abrirte los ojos y cambiar tu vida también. Entré al edificio con una bolsa de regalo que olía a papel nuevo y a ilusión. Había elegido un vestido amarillo para Valentina, porque el sol le queda bonito. Iba sonriendo, con el corazón rápido como camión en bajada. Sonó mi teléfono antes de tocar el timbre. El mensaje de mi nuera brilló como cuchillo. La fiesta es solo para la familia. Leí 2 veces, por si mis ojos se equivocaban. La palabra familia me rebotó en el pecho como una puerta cerrada. Yo me quedé quieta en el pasillo, con el regalo pesado como ladrillo. Respiré hondo para no hacer un escándalo. No soy mujer de escenas, soy mujer de silencios. Pero por dentro me ardía la cara, como cuando una sopa hierve y se derrama. Pensé en todo el año cuidando a mi nieta, sin reloj y sin quejarme. Pensé en las mañanas de uniforme y trenzas, en los cuentos antes de dormir. Si eso no es familia, entonces ¿qué soy yo para ellos? Una vecina salió con su basura y me miró con curiosidad. Yo bajé la mirada, guardé el teléfono y volví a casa caminando lento. Me acordé de la noche de fiebre, cuando me quedé sentada con paños de agua. Me acordé de los sábados de tarea y plastilina pegada en la mesa. De los jugos de naranja que exprimí con paciencia para el resfriado. De las vacunas, del miedo de Valentina apretándome la mano. De las entradas al teatro escolar que yo pagué sin decir nada. De los desayunos a las 6, con pan dulce y risas chiquitas. De cada foto que tomé para su mamá, para que no se perdiera nada. De cómo yo me sentía útil, como lámpara encendida en la noche. No me falta el dinero, gracias a Dios y a mi trabajo de años. Desde que quedé viuda, aprendí a calcular, a no pedir favores. Por eso compré el vestido con gusto y el pastel de vainilla lo horneé yo. Puse un listón bonito, de esos que se guardan para ocasiones especiales. Quería llegar temprano, ayudar a servir, ver su carita al soplar velas. Soñé con una foto de las 3 generaciones, como esas que se ponen en la sala. Pero la pantalla me dijo que yo sobraba, y esa palabra, sobrar, me mordió el alma sin avisar. Mi nuera nunca usa emojis conmigo, siempre escribe duro. Solo familia, sin hola ni por favor, como reglamento clavado en la pared. Mi hijo, en cambio, manda audios rápidos, como si el tiempo lo persiguiera. Esa tarde, ninguno de los dos llamó para explicar. Yo miré el regalo y pensé en dejarlo en la portería, pero me dio vergüenza entregar cariño a medias. Me senté un momento en la banca del parque, a ordenar el pensamiento. Las jacarandas estaban tirando flores, y aún así me sentí despojada. Caminé por la colonia Roma con paso de señora que se conoce cada bache. El señor de los tamales me ofreció uno de rajas y yo negué con la cabeza. Un niño pasó en bicicleta y me recordó a mi hijo cuando tenía 8. Qué rápido se hacen grandes y qué fácil se olvidan de dónde vienen. El sol bajaba entre edificios y yo me veía en cada ventana. Una mujer que cuida, que sirve, que se calla para no incomodar. Me prometí no llorar en la calle, como si eso me diera control, pero el nudo en la garganta me acompañó hasta la puerta de mi departamento. Abrí, dejé las llaves en el platito de barro que me regaló mi comadre. Puse el pastel sobre la mesa. La casa olía a canela y a horno reciente. Saqué 2 platos por costumbre, aunque hoy no habría visitas.
Me serví café de olla y acerqué la silla donde siempre se sienta Valentina. Me quedé mirando el vacío como si ahí estuviera su risa. Saqué mi libreta de tapas azules y empecé a escribir lo que no puedo decir. Me duele que me llamen ajena, anoté con letra grande. El lápiz tembló un poco, pero no se rompió. Al principio me culpé por todo, como hacen las madres entrenadas para ceder. Tal vez soy intensa, tal vez ocupo demasiado espacio, me dije bajito. Recordé a Ernesto, mi difunto, diciéndome que me hiciera respetar. Él siempre fue suave, pero firme, como mano tibia que guía sin empujar. Yo pospuse mi carácter por paz, y la paz se volvió silencio. El silencio, con los años, se volvió costumbre. Y la costumbre, ahora lo entiendo, les hizo creer que yo aguanto todo. No, no aguanto todo, pensé por primera vez en mucho tiempo. Hubo señales que yo quise ignorar para no armar pleito. La vez que me pidieron llegar antes y salir antes, para no estorbar en las fotos. La vez que me cambiaron de mesa, porque los primos traen niños. La vez que me dejaron fuera del chat familiar, con la excusa del espacio. Me decían que no me lo tomara personal, como si mi amor fuera mercancía. Yo sonreía y tragaba saliva, con tal de ver a mi nieta contenta. Qué barato se vuelve el cariño cuando una no se respeta. Esa línea la escribí en la libreta y la subrayé 2 veces. Anocheció temprano, como si el día también quisiera esconderse. Lavé los platos sin ensuciar ninguno, por pura costumbre de ordenar. Me senté junto al teléfono, no para esperar, sino para terminar la carta. Entonces vibró la mesa con un número que conozco desde que era niño. Mi hijo. Respiré hondo. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Contesté como contesta una madre que no quiere pelear. «¿Qué pasó, hijo?», dije, como si nada estuviera quebrado. Él carraspeó y me habló rápido, con ese tono que usa cuando viene un favor. «Ma, ¿podrías ayudarnos con un dinerito para el salón de la fiesta? Se nos juntó todo, tú sabes, la renta, la escuela, la decoración». Yo miré el pastel intacto y sentí que el azúcar se me subía a los ojos. No mencionó el mensaje de su esposa, no dijo nada de familia, solo el dinero, como si yo fuera la tarjeta sin límite de siempre. Me pedía apoyo por única vez, frase que ya me sé de memoria, y yo, por primera vez, no supe qué responderle de inmediato. Le dije que me diera la noche para pensarlo, y colgamos con un silencio al final. Apagué la luz de la sala y me quedé a oscuras, escuchando mi propio corazón. No soy cruel, pero tampoco soy invisible, me repetí como oración. Guardé el regalo en el closet y cubrí el pastel, por si mañana lo comparto con alguien. Miré la libreta y escribí una última frase. Mañana me elijo a mí. No dormí bien, pero amanecí distinta, con una claridad que da miedo. En la cocina, el café parecía más fuerte que otros días, y con el primer sorbo supe qué iba a decir, aunque todavía no se los hubiera dicho. Desde que cerré esa llamada con mi hijo, una sola pregunta me perseguía como eco en cuarto vacío. ¿Acaso no soy familia? Yo que vi a Valentina dar sus primeros pasos, que la escuché balbucear las primeras palabras. Yo que la cuidé con mis manos cansadas pero felices, como quien protege un tesoro. Ese solo familia era una bofetada sin mano, pero con marca en el corazón. Caminaba por mi casa como sombra preguntándome en qué momento me convertí en extraña. Me dolía imaginar la fiesta llena de globos y risas sin mi presencia. Me dolía más pensar que mi lugar se lo habían entregado a alguien menos cercano, y la palabra abuela parecía ya no tener peso en su mundo. Recordaba cada amanecer que me levantaba antes del sol. Me ponía suéter encima de la bata y corría a preparar el desayuno. Un vaso de leche tibia, pan con mantequilla, fruta cortada con cuidado. Valentina no quería a veces ir a la escuela, y yo la convencía con historias inventadas. Le decía que en el salón había estrellas escondidas esperando que las encontrara, y ella reía, y al final salíamos juntas de la mano. Ahora esa misma mano me era negada en su día más especial. ¿Qué título mayor hay que ser abuela
y aún así me lo arrebatan. No me considero una mujer frágil, al contrario. He vivido pérdidas, traiciones y soledades que pocos soportarían. Pero nada duele más que el desprecio de los tuyos, porque ahí no hay defensa. Es como si la flecha viniera disparada desde dentro de tu propio pecho. Yo pensaba, tal vez exagero, tal vez fue solo una mala elección de palabras. Pero la frialdad de mi nuera me recordaba que no era accidente, era intención de apartarme, de ponerme en una esquina. Y mi hijo, con su silencio, lo permitía. Me preguntaba si alguna vez yo misma provoqué esto. Quizás fui demasiado disponible, siempre lista para todo. Quizás ellos confundieron amor con obligación, como si mi entrega fuera deber y no regalo. Es fácil acostumbrarse a que la madre siempre esté. Es cómodo usarla como muleta y olvidarla cuando ya caminas solo. Eso pensé, mordiendo un pedazo del pastel que nunca se partió. El azúcar me sabía amargo, como recuerdo de algo bonito que se pudre. No me atrevía a hablarlo con nadie. Ni con mis hermanas, ni con mis vecinas, porque me daba vergüenza. Vergüenza de admitir que me sentía descartada. Como si ser rechazada me hiciera menos digna. Me miraba al espejo y me preguntaba si todavía tenía brillo en los ojos. Si acaso mi valor se había perdido en el camino de tantas renuncias. Y la respuesta no venía, solo veía arrugas que contaban historias. Historias de sacrificios que nadie parece querer escuchar. En mi libreta seguí escribiendo. Puse con rabia, soy más que niñera gratis. Puse con tristeza, soy más que una billetera disfrazada de madre. Las letras parecían gritarme verdades que yo siempre escondí. Es duro mirarse en esas frases como si fueran espejos rotos. Pero era necesario, porque en la grieta se cuela la luz. Y yo necesitaba un poco de luz para no hundirme. No estaba dispuesta a seguir siendo sombra. La pregunta, ¿soy familia o no?, me acompañó incluso en la misa del domingo. El sacerdote hablaba de perdón, y yo apenas escuchaba. Solo veía a las familias juntas en los bancos, hijos abrazando a sus madres. Yo me preguntaba si algún día mi hijo volvería a verme así, o si ya me habían relegado al papel de estorbo decorativo. Rezaba con las manos frías y los labios secos, y pedía no perder la fe en mí misma, porque la fe en ellos empezaba a resquebrajarse. Hubo un momento en que casi marqué el teléfono para reclamar. Casi le dije a mi nuera todo lo que sentía. Pero me contuve, porque sé que en su mundo la razón siempre es de ella. Y yo no quería darles pretexto para pintarme como la exagerada. Así que guardé silencio, como he hecho tantas veces. Pero esta vez el silencio era distinto, más pesado, más consciente. Era el silencio que precede a una tormenta que ya se estaba gestando dentro de mí. Cada objeto en mi casa parecía recordarme mi entrega. El cochecito que compré porque ustedes estaban apretados de dinero. Las mochilas escolares que elegí con Valentina en la papelería. Los vestidos que cosí con mis propias manos para sus actos de baile. Todo estaba ahí, prueba muda de mi lugar en su vida. Pero todo eso no contaba cuando se trataba de incluirme. Me dolía como si me arrancaran las raíces. Y sin raíces, ¿cómo sigue de pie un árbol? Esa noche soñé con mi madre. Ella me miraba seria, como lo hacía cuando me veía cometer un error. En el sueño me dijo, «Hija, tú no eres un mueble». Me desperté sudando, con el corazón golpeando las costillas. Era como si me hubiera dado una bofetada de realidad. Yo me repetía esas palabras en la oscuridad de mi cuarto. Tú no eres un mueble. Tú no eres un mueble. Y con cada repetición me convencía un poco más. Al día siguiente, la casa amaneció distinta. Abrí las cortinas y dejé entrar el sol como nunca. Encendí la radio y puse una canción que me gusta desde joven. Bailé un poco sola, aunque con lágrimas todavía en los ojos. Era mi forma de recordarme que sigo viva, que aunque ellos me nieguen, yo no desaparezco, que aunque me cierren la puerta, aún tengo ventanas, y desde una de esas ventanas empecé a ver la salida.
pero justo cuando empezaba a sentir un poco de fuerza, el teléfono volvió a sonar. Mi hijo otra vez, con ese tono de urgencia disfrazada de cariño. Yo sabía lo que venía, otro favor, otra petición. Y en ese instante entendí que la herida aún no había mostrado todo su dolor. Porque lo peor no había llegado todavía. Me preparé para escucharlo, aunque algo dentro de mí ya quería gritar. Y esa llamada fue el inicio de mi respuesta. La mesa estaba puesta como siempre, con mi mantel bordado y las tazas de barro que tanto me gustan. El pastel que horneé con ilusión seguía intacto, brillante de betún, pero sin nadie que lo probara. Encendí una vela pequeña, no por festejo, sino para darme un poco de compañía. Me serví un pedazo de pastel y el tenedor retumbaba fuerte contra el plato en medio del silencio. Ese silencio me abrazaba como una sábana fría, incómoda, imposible de ignorar. Yo sonreía sola, fingiendo que Valentina estaba ahí, soplando velas conmigo. Pero la realidad era un cuchillo. Yo estaba sola en la fiesta que jamás existió para mí. Y cada bocado era más amargo que el anterior. Me senté derecha, como si alguien me estuviera observando, aunque nadie estaba. La costumbre de estar siempre acompañada me hacía sentir ridícula en mi propia sala. Recordé las veces que Valentina me decía: «Abu, tú haces el mejor pastel del mundo». Y pensé que ese cumplido era mío, solo mío, aunque su mamá lo borrara de la memoria. El reloj marcaba las 9 de la noche y la fiesta de ellos debía estar en su punto. Imaginaba a los invitados riendo, sacando fotos, brindando con refrescos. Imaginaba a mi nuera presumiendo la decoración como si todo lo hubiera hecho sola. Y yo aquí, con la vela apagada y la mesa vacía. El silencio pesaba tanto que decidí hablar en voz alta. Dije: «Feliz cumpleaños, mi amor», como si Valentina pudiera escucharme desde lejos. El eco de mi propia voz me sorprendió. Sonaba quebrado, viejo, cansado. Sentí que mi corazón se encogía como ropa olvidada en la secadora. Apreté el mantel entre mis manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pensé en llamar, pero el orgullo me ató los dedos. ¿Para qué buscar un lugar donde no me quieren? Eso me lo repetí una y otra vez, hasta convencerme. Entonces abrí mi libreta azul, esa donde escribo lo que no me atrevo a decir. Escribí: «El silencio grita más fuerte que cualquier palabra». Y era verdad, porque en esa mesa vacía había gritos escondidos en cada esquina. Gritos que decían: «Me usaron, me descartaron, me negaron». Yo no necesitaba escuchar insultos para sentir la violencia. Bastaba el vacío, bastaba el hueco que dejaron en mi vida esa noche. Y mientras escribía, me caían lágrimas sobre la hoja, borrando algunas letras. Pero no borraban la verdad que ya estaba escrita. Me serví un café, aunque ya era tarde, porque el café me calma los nervios. Lo tomé despacio, mirando la taza como si en el fondo estuviera la respuesta. No había respuesta, solo un líquido oscuro y caliente que me mantenía despierta. La radio del vecino sonaba con música alegre y me dio coraje. ¿Cómo puede el mundo seguir igual cuando mi vida parece romperse? Quise gritar, pero me mordí los labios para no despertar a nadie. Guardé ese grito en el pecho, donde dolía más, y el silencio volvió a llenarlo todo. Pensé en mi hijo, en el niño que alguna vez me abrazaba fuerte, en cómo corría a mis brazos después de la escuela, sudado y feliz. Ese niño ya no estaba, ahora había un hombre que callaba ante mi humillación. Me pregunté si alguna vez volvería a ver a ese niño en él, o si ya lo había perdido para siempre en el ruido de su matrimonio. Esa idea me heló más que el silencio mismo, porque perder a una nuera es soportable, pero perder a un hijo duele en el alma. Y yo empezaba a sentir que lo estaba perdiendo poco a poco. El pastel seguía ahí, intacto, como testigo de mi abandono. Lo miraba y parecía burlarse de mí, recordándome la ilusión rota. Tomé un cuchillo y lo partí en pedazos, no para comer, sino para descargar mi rabia. Cada corte era un reclamo que no me atrevía a decir en voz alta. Esto es por cada noche que me quedé despierta,
pensé. Esto es por cada mañana que madrugué sin que me dieran gracias. Al final, el pastel quedó destrozado en el plato, igual que yo por dentro. Y el silencio seguía allí, mirando, testigo cruel de mi impotencia. Apagué la luz de la sala, pero el silencio me siguió hasta el cuarto. Me acosté con la televisión encendida solo para escuchar algo diferente. Los presentadores hablaban de noticias que nada tenían que ver conmigo, pero al menos sus voces llenaban el vacío. Cerré los ojos y vi a Valentina soplando velas, en una fiesta sin mí. Vi a mi hijo riendo, como si no faltara nadie en la mesa. Ese sueño me taladró el corazón, y me juré que no podía seguir aceptando tanto desprecio. Al amanecer, el silencio me despertó antes que el sol. La casa estaba ordenada, pero yo estaba en desorden por dentro. Me senté en la mesa, ahora sin mantel ni platos, solo con la libreta. Escribí: un día este silencio se romperá. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo sentía en los huesos. Algo iba a cambiar, porque yo ya no podía más. Ese pensamiento me dio un poco de fuerza para enfrentar el día, y me dejó lista para la siguiente batalla que venía en camino. Cuando sonó el teléfono y escuché la voz de mi hijo, supe de inmediato que no era una llamada cualquiera. Me habló con esa dulzura ensayada que siempre aparece cuando necesita algo. Dijo "ma" alargado, como cuando era niño y quería convencerme de comprarle un dulce. Solo que ahora no pedía dulces, pedía dinero. Me explicó que la fiesta había sido más cara de lo esperado, que la renta, que la escuela, que todo se había juntado. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra me apretaba el pecho. Él no mencionó mi ausencia en la celebración, ni pidió disculpas. Solo me pedía que lo salvara de nuevo. El silencio de mi sala se llenó de su voz ansiosa. Yo lo imaginaba sentado, rascándose la cabeza, esperando que yo dijera sí. «Solo tú puedes ayudarnos», repitió, como si mis manos fueran su única salida. Y yo recordaba el pastel intacto, los globos que no vi, la risa que me negaron. Pensé en todas las veces que me había quedado sin un peso para dárselo a él, en cada sacrificio, en cada renuncia pequeña que hice sin reclamar. Y me dolió ver que no había gratitud, solo una costumbre de pedir. Era como si mi amor se hubiera convertido en un cajero automático. Me mordí los labios para no soltar un grito. Quise decirle: ¿y de qué sirvió que me dejaran fuera de la fiesta si igual vengo a pagarla? Pero no lo hice. Todavía no tenía la fuerza suficiente. Me limité a escuchar, con el corazón ardiendo y la garganta cerrada. Él seguía hablando, justificando, inventando razones como un niño atrapado en mentira. Yo sabía que el dinero lo necesitaban, no lo dudaba, pero también sabía que detrás de la necesidad había abuso, y yo estaba cansada de dar sin recibir respeto. Le pedí tiempo para pensarlo, y su tono cambió. Ya no sonaba dulce, sonaba impaciente, como si mi sí debiera ser automático. «Es solo un préstamo, ma, sabes que te lo devolvemos», me aseguró. Mentira que me sabía de memoria, porque nunca devolvían nada. Pero lo dejé hablar, lo dejé creer que aún tenía poder sobre mí. Colgué con un nudo en el estómago, sabiendo que algo había cambiado. No era yo la misma de antes, ya no. Algo dentro de mí empezaba a despertar. Me quedé sentada en el sofá, mirando la ventana como si allí estuviera la respuesta. El sol de la tarde entraba tibio, pero yo me sentía helada. Abrí mi libreta azul y escribí: «Hoy no soy su salvadora, hoy soy mujer». Las palabras me sorprendieron, como si no hubieran salido de mí. Me di cuenta de que estaba cansada de ser la solución de todos. Que nadie me preguntaba cómo estaba, solo cuánto podía dar. Y que en esa ecuación mi dignidad siempre quedaba en último lugar. Ese pensamiento me encendió una chispa en el corazón. Recordé una escena de años atrás. Mi hijo tenía 20 y quería comprarse un coche viejo. Me pidió dinero y yo lo di, vendiendo incluso un anillo de oro de mi madre. Me prometió devolverlo en meses, pero nunca lo hizo. En su lugar, me trajo un ramo de flores diciendo:
Lo importante es que estoy bien, ¿no? Yo sonreí entonces, orgullosa de verlo feliz, aunque dolida. Hoy entendía que ese gesto había marcado la dinámica para siempre. Yo daba, él recibía, y nadie preguntaba por mis pérdidas. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, caminando descalza por la casa. La pregunta no era si podía darle el dinero, porque podía. La verdadera pregunta era si quería hacerlo. Y la respuesta cada vez sonaba más clara. No. No quería seguir alimentando una ingratitud que me asfixiaba. No quería seguir pagando el precio de su comodidad. Por primera vez, mi no empezaba a sonar más fuerte que mi sí. El favor de mi hijo, disfrazado de petición urgente, se convirtió en un espejo que me mostró todo lo que había aguantado por años. Cada desvelo, cada desprecio, cada ausencia disfrazada de excusa. Ese espejo me dolió, pero también me abrió los ojos. Ya no podía seguir pretendiendo que no pasaba nada. Mi vida tenía valor, incluso si ellos no lo veían. Y yo estaba a punto de recordárselo, aunque doliera, aunque me costara perderlos por un tiempo. Me senté en la cama y recé bajito. Le pedí a Dios claridad, fuerzas y un poquito de valentía, porque decir no nunca había sido mi papel en esta familia. Siempre fui la que solucionaba, la que callaba, la que se doblaba. Pero esa noche, entre lágrimas, sentí que mi madre tenía razón. No eres un mueble. No era un mueble, no era un cajero, no era una sombra. Era Isabel, una mujer que merecía respeto. Cuando amaneció, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, pero en ellos brillaba algo nuevo. Era como si me reconociera después de mucho tiempo perdida. Me preparé café y lo tomé lento, como quien saborea una decisión. El teléfono seguía en la mesa, mudo, esperando que yo llamara. Sabía que él estaba contando con mi respuesta rápida, como siempre, pero yo no tenía prisa, porque la respuesta ya estaba clara en mi corazón. Ese favor, en lugar de atarme, me había despertado. Esa mañana, mientras el café humeaba en mi taza favorita, empecé a viajar en el tiempo. Los recuerdos se me vinieron encima como una avalancha imposible de detener. Me vi más joven, con el delantal puesto y las manos llenas de harina, preparando loncheras. Mi hijo sentado en la mesa, riendo mientras yo corría para que no llegara tarde a la escuela. Yo era todo para él en ese entonces: enfermera, maestra, cocinera, cómplice. Y ahora, escuchar su voz solo para pedirme dinero me partía el alma. ¿Cómo se borra tanta entrega con un «Ma, necesito un favor»? Esas palabras pesaban más que cualquier deuda económica. Recordé noches enteras en las que me quedaba despierta junto a su cama, cuando le daba fiebre y me asustaba cada tos que lo sacudía. Yo recitaba oraciones una tras otra, pidiéndole a la Virgen que me lo cuidara. Le ponía paños fríos en la frente y lo cargaba aunque mi espalda gritara de dolor. Nunca pensé en mí, solo en que él estuviera bien. Y hoy me dolía que él ni siquiera recordara esas batallas silenciosas. Parecía como si todo eso hubiera sido invisible, como si mi amor hubiera quedado archivado en un cajón sin nombre. Me vi también corriendo de un trabajo a otro, aceptando costuras extras para poder pagarle los libros de la universidad, vendiendo postres en la colonia, fingiendo que lo hacía por gusto, no por necesidad. Él nunca supo cuántas veces llegué a casa con los pies sangrando de tanto andar, y aún así lo hacía con orgullo, porque soñaba con verlo realizado. Nunca quise que se sintiera pobre o limitado. Quise darle todo, incluso lo que yo nunca tuve. Y tal vez ese fue mi error, darle tanto que se olvidó del valor de las cosas. Cada recuerdo me pinchaba el corazón como agujas invisibles. Me acordé del día en que murió su padre y cómo lo abracé toda la noche. Le prometí que siempre estaría para él, que nunca estaría solo, y cumplí esa promesa al pie de la letra, aunque eso significara dejarme a mí de lado. Hoy esa promesa me parecía una cadena,
Un contrato eterno de sacrificio. Un contrato que él usaba a su favor, como si yo le debiera todo. Pero no, yo no le debía nada. Era él quien me debía respeto. Abrí un cajón y saqué fotos viejas, porque soy masoquista con mis recuerdos. Lo vi con uniforme, con diploma en mano, con sonrisa de triunfo. Y detrás de cada foto estaba yo, invisible pero presente. Yo que le planchaba la ropa, yo que pagaba el transporte, yo que aplaudía más fuerte. Él brillaba y yo me sentía feliz en su sombra. Nunca pedí aplausos, nunca pedí que me diera crédito, pero sí esperaba que, al menos, no me olvidara. Y esa esperanza se me estaba rompiendo en pedazos. Me dolían más sus palabras suaves que un grito directo. «Ma, solo tú puedes ayudarme». ¿Y acaso no soy más que eso para él? ¿La mujer que resuelve, que abre la cartera, que se sacrifica en silencio? Sus frases me sonaban como cadenas envueltas en terciopelo. Y cada vez que decía, «te lo prometo», yo sabía que era mentira. Mentira repetida tantas veces que casi me la creía. Esas palabras pesaban más que los silencios de mi nuera, porque venían de mi propio hijo, de mi propia sangre. Me quedé pensando si la culpa era mía por no poner límites. Yo siempre le dije que la puerta de mi casa estaba abierta. Siempre lo recibí con comida caliente, con cama lista, con brazos dispuestos. Nunca le enseñé a valorar mi esfuerzo porque lo daba todo sin condiciones. Y ahora, él creía que esa entrega era obligación, no amor. Como si fuera un deber que debía cumplir hasta mi último día. Ese pensamiento me desgarró por dentro. Me sentí usada, más que amada. Las palabras pesan más cuando vienen de alguien que uno crió. Una crítica de un extraño duele, sí, pero se olvida. Un desprecio de un hijo arde como fuego lento que nunca se apaga. Porque te toca en la raíz, en lo más sagrado que uno tiene. Yo sentía que mi hijo me hablaba como cliente, no como madre. Y esa distancia disfrazada de confianza me estaba matando poco a poco. Me pregunté, ¿en qué momento dejamos de hablarnos de corazón a corazón? ¿En qué momento supe que me necesitaba, pero no me quería cerca? Me vi a mí misma frente al espejo, con lágrimas que caían sin permiso. Las palabras de mi hijo resonaban como eco que no se apaga. Y pensé que tal vez había llegado el momento de dejar de dar, de romper esa cadena que yo misma había forjado con promesas pasadas. El recuerdo de tantos sacrificios me daba rabia y tristeza. Rabia por lo injusto, tristeza por lo inevitable. Yo no podía retroceder en el tiempo y cambiar nada, pero sí podía cambiar lo que haría de ahora en adelante. Guardé las fotos de nuevo, pero algo en mí ya no era igual. Era como si al mirarlas hubiera enterrado una parte de mí. No quería seguir siendo esa mujer invisible que vivía de recuerdos. Quería ser vista, escuchada, respetada, y entendí que eso no iba a venir de ellos si yo no lo exigía. Porque el respeto no se pide con lágrimas, se gana con decisiones. Y yo estaba a punto de tomar la más difícil de todas, aunque todavía no supiera cómo decirlo. Me quedé dormida en el sillón con la libreta en el regazo. Desperté de madrugada con frío y con la mente inquieta. Escribí medio dormida. Un día diré basta. Esa frase me acompañó como un mantra mientras volvía a la cama. Sabía que aún no era ese día, pero estaba cerca. Sentía que cada recuerdo, cada palabra pesada, me empujaba hacia allá. No podía seguir cargando tanto dolor sin hacer algo. Y en ese pensamiento me quedé, lista para la próxima batalla. La llamada llegó un jueves por la tarde, cuando la casa estaba en silencio. El teléfono vibró sobre la mesa como si supiera que traía un golpe. Vi el nombre de mi hijo en la pantalla y mi corazón se encogió. Contesté con voz tranquila, aunque por dentro temblaba. «¿Mamá? ¿Estás ocupada?», preguntó, como si de verdad le importara. Yo respondí que no, que podía hablar. Entonces, con el mismo tono de siempre, disfrazado de cariño, soltó lo esperado. «Mamá, necesito otro favor». No mencionó nada de la fiesta, ni del pastel,
ni de mi ausencia. Como si el tiempo hubiera borrado lo ocurrido, como si yo hubiera olvidado. Me habló de cuentas atrasadas, de un pago urgente, de una oportunidad perdida. Era el mismo guión de siempre, repetido palabra por palabra. Yo escuchaba en silencio, pero esta vez mi silencio era distinto. No era de resignación, era de análisis. Mientras él hablaba, yo recordaba cada herida, cada desprecio, y sentí que el vaso estaba a punto de derramarse. Me dolía que no me llamara por cariño, sino por necesidad. Era como si yo existiera solo para tapar agujeros, como si mi rol de madre se redujera a resolver problemas ajenos. Mientras hablaba, lo imaginé contando los billetes que aún no tenía. Y me pregunté, ¿cuántas veces más voy a permitir que me use? No quería interrumpirlo, pero mi paciencia estaba agotada. Cada palabra suya me caía encima como ladrillo, y yo ya no podía cargar con esa construcción. Entonces, algo dentro de mí se quebró. Una fuerza inesperada me empujó a hacer lo que nunca hice. Le dije, «Espera, hijo, déjame hablar ahora yo». Se hizo un silencio raro, pesado, como si no entendiera mi interrupción. Yo respiré hondo y solté lo que llevaba guardado por años. «¿Sabes lo que siento? Que solo me buscas cuando necesitas algo». La frase salió firme, aunque mi voz temblaba, y del otro lado, él cayó por primera vez. Ese silencio me dio más valor que cualquier palabra, porque era la prueba de que lo había sorprendido. Nunca esperó que yo me atreviera a confrontarlo. Yo continué, sin freno, como río que rompe un dique. «No me llamaste el día de la fiesta de tu hija. No preguntaste cómo estaba. No me diste un lugar como madre ni como abuela. Y ahora tienes el descaro de pedirme ayuda. ¿De verdad crees que no duele?». Mis lágrimas caían, pero no eran de tristeza, eran de desahogo. Del otro lado, escuché su respiración entrecortada. Balbuceó un «Mamá, no es así, tú sabes». Pero yo lo interrumpí de nuevo, con una firmeza que ni yo reconocía. «Sí es así, hijo, y estoy cansada». Me sorprendí a mí misma diciendo esas palabras, claras, duras, imposibles de retractar. Era como si mi voz llevara décadas esperando ese momento. Él intentó justificarse, mencionó a su esposa, la presión, el estrés. Pero nada de eso borraba el hecho. Yo había sido excluida y usada. Por primera vez, sentí que el poder cambiaba de lugar. Yo ya no era la madre que agachaba la cabeza. Yo era la mujer que reclamaba su lugar con dignidad. Y esa sensación me recorrió el cuerpo como electricidad. Ya no me importaba si se enojaba, si se ofendía, si colgaba. Lo importante era que mi voz se estaba escuchando, que yo misma me estaba escuchando. Y ese era el verdadero cambio. La llamada se alargó entre silencios incómodos y frases rotas. Él trataba de suavizar, de prometer, de convencer, pero cada promesa sonaba hueca, como puerta que no cierra. Yo ya no escuchaba con la misma ingenuidad. Cada palabra suya me confirmaba lo que ya sabía. Yo había dado demasiado, y él se había acostumbrado a recibir sin mirar atrás. Era un dolor viejo, pero ahora estaba envuelto en claridad, y esa claridad me estaba liberando. Cuando finalmente colgamos, me quedé mirando el teléfono. No había gritado, no había insultado, no había perdido el control, pero había dicho lo que siempre callé. Me temblaban las manos, pero sentía una paz rara. Era como si al hablar hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. El aire entraba fresco, limpio, diferente. Por primera vez no me sentía víctima. Me sentía dueña de mis palabras. Esa noche no lloré como las anteriores. Me serví una copa de vino, algo que no hacía en años. Brindé sola, pero no por tristeza, sino por valentía. Dije en voz alta, hoy cambió todo, porque así lo sentía, como si hubiera cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás, ya no podía volver a callar. La herida seguía, pero ahora estaba cubierta de dignidad, y ese fue mi primer verdadero regalo para mí misma. Me dormí tarde,
con la mente llena de pensamientos. Pero en medio de todo, había una certeza nueva. La llamada no me había robado energía, me la había devuelto. Sentía que mi madre, desde el cielo, me aplaudía en silencio, y que Dios me había dado ese momento como prueba de fuerza. No sabía qué vendría después, ni cómo reaccionaría mi hijo, pero estaba segura de algo. Yo ya no era la misma. Esa llamada había cambiado todo. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero algo dentro de mí estaba en calma. Había pronunciado un no que llevaba años guardado. Un no que no sonó a rechazo, sino a justicia. Me senté en la mesa con la libreta abierta frente a mí. Escribí en letras grandes: hoy dije no. Y al mirarlo en el papel, sentí un escalofrío, como si hubiera firmado un contrato con mi propia dignidad. Por primera vez no me sentí culpable, me sentí libre. Ese no era el inicio de algo que nunca me habían permitido: elegir por mí. Cuando mi hijo intentó volver a llamarme, no respondí. Dejé que el teléfono sonara hasta apagarse. No quería escuchar excusas ni promesas que ya conocía. Ese silencio fue mi forma de reafirmar la decisión. Mientras tanto, dentro de mí, una voz repetía: lo lograste, Isabel. Era la voz que por años callé, la que siempre se escondía detrás de la obediencia. Ahora hablaba fuerte, segura, como mujer que se reconoce, y me abracé a ese sentimiento para no soltarlo jamás. Pensaba en todas las veces que cedí por miedo a que se alejara de mí. Cuántas veces abrí la cartera temblando, con tal de que me siguiera llamando. Pero entendí que ese no era amor, era manipulación disfrazada. El verdadero amor no exige sacrificios que destruyen. El verdadero amor no te borra de una fiesta y luego te busca para pagarla. Y aunque me dolía, comprendí que si quería recuperar mi valor, debía empezar por mí. Ese no era más que una palabra, era un rescate. Era mi forma de decirme: ya basta. Esa noche dormí con la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara. Me sentí ligera, como si hubiera soltado una piedra enorme que cargaba en la espalda. No dormí profundamente, pero mis pensamientos eran distintos. Ya no eran de dolor, sino de claridad. Me repetía en silencio: soy madre, sí, pero también soy mujer. Y esa frase me daba un orgullo nuevo, desconocido, como si mi identidad hubiera estado oculta bajo capas de sacrificio. Y ahora, poco a poco, la iba recuperando. A la mañana siguiente, cuando sonó el teléfono otra vez, lo dejé en silencio. Me preparé un desayuno solo para mí, con calma, sin prisa: huevo, frijoles, pan dulce y café. Me serví la mesa bonita, como si fuera invitada especial en mi propia casa. Y mientras comía, pensé en lo irónico que era. Yo siempre me daba lo mejor cuando era para otros, pero ahora estaba aprendiendo a darme lo mejor a mí misma. Ese desayuno fue un acto pequeño, pero simbólico. Un brindis silencioso por mi valentía. Al mediodía, mi hijo me envió un mensaje: mamá, te necesito, por favor. Lo leí despacio, sin responder. Sentí ternura por él, pero también enojo. Era un niño atrapado en cuerpo de hombre, acostumbrado a que yo lo salvara. Yo sabía que decir no podía parecerle cruel, pero en realidad era lo más amoroso que podía hacer, porque solo así aprendería que no todo en la vida se consigue con chantajes. Ese era mi verdadero regalo como madre: enseñarle límites. Las lágrimas vinieron, claro que sí. Decir no me hizo de piedra, me hizo humana. Me dolió imaginarlo en apuros, me dolió pensar que se enojara conmigo, pero debajo de ese dolor había una fuerza que nunca había sentido, una fuerza que me decía que no estaba sola, que Dios estaba conmigo, que cada madre tiene derecho a ser respetada, no usada. Me limpié el rostro con las manos y sonreí, aunque doliera, porque sabía que este era el camino correcto. Me puse a ordenar el closet y encontré el vestido amarillo que había comprado para Valentina.
Lo sostuve entre mis manos, con un nudo en la garganta. Pensé en regalárselo después, pero en mis términos, no en los de ellos. Ese vestido ya no era símbolo de rechazo, era símbolo de mi amor verdadero. Amor que no necesita fiesta para existir. Lo doblé con cuidado y lo guardé, prometiéndome que algún día se lo daría. Ese día sería distinto, porque yo ya no estaría en silencio. Yo ya no sería invisible. Por la tarde, una amiga me llamó para invitarme a tomar café. Acepté sin pensarlo, y mientras hablábamos, me atreví a contarle lo ocurrido. Ella me escuchó con los ojos abiertos de sorpresa. «Isabel, qué valiente eres», me dijo con una sonrisa. Yo no me sentía valiente, me sentía cansada, pero escuchar esas palabras me dio un respiro. Era la confirmación de que no estaba equivocada, de que mi no era crueldad, era dignidad. Regresé a casa al anochecer con el corazón más ligero. Encendí una vela y agradecí por tener fuerzas. Miré al cielo y pensé en mi madre. La imaginé diciéndome: «Por fin entendiste, hija». Y esa idea me sacó una sonrisa entre lágrimas, porque comprendí que cada generación carga sus batallas, y la mía, en ese momento, era aprender a decir no, y sostenerlo, aunque doliera. Esa noche escribí en mi libreta: «Hoy elegí mi paz». No sé si mañana me sentiré igual de fuerte, pero hoy sí. Hoy no me siento usada, no me siento mueble, no me siento cajero. Hoy me siento Isabel, la mujer que dijo no y no se derrumbó. Ese pensamiento me arrulló mejor que cualquier canción de cuna. Me dormí tranquila, con el corazón latiendo lento, firme, como quien sabe que por fin dio el primer paso hacia la libertad. Y aunque el camino apenas empezaba, ya no tenía miedo de recorrerlo. Después de colgar y mantener firme mi no, las lágrimas no tardaron en llegar. Me encerré en mi cuarto y lloré como niña, con el rostro escondido entre las manos. No era un llanto de debilidad, era un desahogo acumulado de años. Lloré por cada madrugada de sacrificio, por cada desprecio disimulado. Lloré por la vez que me dijeron: «Ya la celebramos sin ti», como si nada. Lloré por las veces que callé con tal de no perderlos. Era un río contenido que por fin se desbordaba. Y mientras más lloraba, más ligera me sentía. Cuando me quedé sin lágrimas, me sorprendió el silencio que quedó. Era distinto al de antes, ya no era vacío ni soledad. Era un silencio que sonaba a calma, a descanso, a respiro. Me miré al espejo con los ojos hinchados y sonreí apenas. «Estás viva», me dije en voz baja, «y estás empezando de nuevo». Por primera vez en mucho tiempo, mi reflejo no me pareció triste. Me vi fuerte, aunque cansada, como guerrera después de la batalla, y me gustó reconocerme así. Decidí levantarme y limpiar la mesa donde aún quedaban restos del pastel. Cada miga que barría era como un recuerdo que se iba. Lavé los platos, abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco. La casa olía a limpio, a nuevo, a promesa. Puse música suave, esas canciones que siempre posponía por falta de ánimo. Caminé descalza por el piso frío y sentí que el mundo me pertenecía otra vez. No necesitaba la fiesta de nadie para celebrar mi vida. Ese era mi pequeño acto de libertad. A la mañana siguiente, desperté con energía distinta. Abrí las cortinas de par en par y el sol me llenó el rostro. Me serví un café, pero esta vez lo tomé en la terraza, mirando el cielo. Recordé que siempre soñé con pintar, y de pronto tuve la certeza: había llegado el momento. Sin pensarlo, me inscribí en un curso de pintura en la Casa de Cultura del barrio. No lo hice por ocupar mi tiempo, lo hice por mí, solo por mí. Era un regalo que llevaba años postergando, y ese día, al anotarme, sentí que estaba recuperando mi vida. Durante la primera clase, mis manos temblaban al sostener el pincel. Me sentía torpe, fuera de lugar, como una niña empezando algo nuevo. Pero poco a poco, los colores comenzaron a fluir.
El lienzo blanco se convirtió en espejo de mis emociones. Pinté un árbol con raíces fuertes y ramas abiertas. Al mirarlo, terminé llorando otra vez, pero ahora de emoción. Ese árbol era yo, renaciendo. Y la pintura se volvió mi refugio. Cada tarde, mientras pintaba, me descubrí riendo sola. Recordaba momentos dolorosos, pero ya no me lastimaban igual. Eran historias pasadas que se convertían en pinceladas de color. El dolor se transformaba en arte, la tristeza en libertad. Empecé a recuperar amigos, a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Volvía a caminar por la plaza, a comprar flores para mí misma. Era como si hubiera estado dormida y por fin despertara. Ese despertar dolía, sí, pero también era hermoso. En mi corazón seguía la herida de mi familia, no lo niego. Todavía me dolía pensar en mi nieta preguntando por mí. Todavía me quemaba el recuerdo de la exclusión, pero entendí que la vida no se detiene por quienes no te valoran. Yo tenía derecho a sonreír aunque ellos me olvidaran. Tenía derecho a llenar mis días de colores, de amigos, de fe. Y poco a poco empecé a creerlo de verdad. Ese fue mi mayor acto de sanación. Un día, mientras pintaba en el taller, una señora me dijo: «Usted tiene manos de artista, se nota que pinta con el alma». Sus palabras me hicieron sonrojar, como adolescente. Yo nunca me había pensado como algo más que madre y abuela. Pero en ese momento entendí que aún tenía mucho por descubrir. No era tarde para reinventarme, nunca es tarde. Y esa idea me dio un nuevo aire. Me devolvió la ilusión de seguir creando. El llanto me había vaciado, pero también me había abierto espacio. Espacio para la alegría, para el orgullo, para mi propia compañía. Comprendí que la libertad no llega de golpe, llega de a poco. Como gotas que llenan un vaso, como pinceladas que completan un cuadro. Cada día con un no sostenido era un paso más hacia mi independencia. Y aunque me dolía lo que perdía, me fortalecía lo que ganaba. La libertad ya no era un sueño imposible, era mi nueva realidad. Esa noche encendí una vela frente al cuadro del árbol que había pintado. Lo miré con cariño, como si me mirara a mí misma en el reflejo. Le agradecí a Dios por haberme dado fuerzas para llorar y seguir. Por recordarme que todavía había vida dentro de mí. Me prometí nunca volver a dejarme al final de mi lista. Nunca más callar por miedo. Nunca más darme por vencida. Porque aprendí que del llanto también nace la libertad. Y yo ya había empezado a vivirla. Los días pasaron y mi silencio comenzó a tener peso en su casa. Yo no llamé, no escribí, no me ofrecí más. Me limité a mi vida nueva, a mis pinceles, a mi paz. Pero sabía que mi ausencia no pasaba desapercibida. Porque una abuela no se reemplaza tan fácil, por mucho que intenten. Valentina, mi niña, empezó a preguntar por mí. Una vecina me contó que la escuchó decir en voz alta: ¿y mi abuela? Y ese eco llegó a mi corazón más fuerte que cualquier reclamo. Me dolió imaginarla buscando mi rostro en la fiesta. Tal vez se preguntaba por qué yo no estaba ahí con mi cámara de fotos. Siempre era yo la que gritaba más fuerte en sus actos escolares, la que aplaudía hasta dejar rojas las manos. Ahora, en medio de globos y regalos, algo debió faltarle. Porque el amor no se esconde, se nota cuando no está. Ese pensamiento me dio tristeza, pero también justicia. Ellos sentían mi ausencia, aunque no lo dijeran. Mi nuera, según supe, intentaba justificar la situación. Decía que yo estaba muy ocupada o un poco delicada de salud. Mentiras fáciles para disfrazar el desprecio. Yo escuchaba esos rumores y apretaba los labios. No quería confrontarla todavía, pero sabía que la verdad pesaría. La verdad siempre encuentra manera de salir a la luz, y esa luz iba a dejarlos en evidencia. No necesitaba yo decir nada, el eco ya estaba sonando. Mi hijo empezó a llamarme más seguido, aunque yo no contestaba siempre. Su tono ya no era tan seguro, había algo de nervios en su voz. Cuando dejaba mensajes, se notaba la incomodidad. «Ma,
Valentina pregunta por ti. ¿Cuándo vienes? Esas palabras me atravesaban, pero me mantenía firme, porque no quería regresar como si nada hubiera pasado. Si iba a volver, debía ser en mis términos, no en los suyos. Era mi forma de enseñarles que yo también merecía respeto. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina distinta. Tomaba mis clases de pintura, salía a caminar, me regalaba flores. Descubrí que mi vida podía estar llena sin depender de ellos. Pero el eco de mi ausencia seguía sonando fuerte en su casa. No era venganza, era consecuencia. La diferencia se notaba. Donde antes estaba yo, ahora había vacío. Y ellos empezaban a entenderlo. Porque nadie ocupa el lugar de una madre que se planta. Una vecina me comentó que Valentina llevó un dibujo al colegio. Había pintado a una familia con globos y a un lado a una abuela con sonrisa. Cuando la maestra preguntó, ella dijo: «Mi abuela no fue, pero siempre está conmigo». Al escuchar eso, me quebré por dentro. Los niños dicen verdades que los adultos esconden. Y su inocencia me recordó que mi vínculo con ella era más fuerte que cualquier barrera. Nadie podía arrancarme de su corazón. Ese eco me sostuvo cuando la nostalgia me atacaba. En los pasillos del mercado también escuché comentarios. «Qué raro que no estuvo la abuela en la fiesta», decían. Las miradas de curiosidad me seguían, como cuchicheos que querían respuestas. Yo caminaba erguida, aunque por dentro doliera, porque no iba a rebajarme a dar explicaciones. Ellos sabían lo que habían hecho, yo no necesitaba justificarme. El eco de mi ausencia hablaba solo, sin mi voz. Y era más fuerte de lo que imaginaban. Mi hijo insistió en verme un fin de semana. «Ma, ven a comer, Valentina te extraña». Me mordí el labio, porque el corazón quería correr a abrazarla. Pero la mente me decía que esperara, que no cayera en lo mismo. No era tiempo de regresar como si todo estuviera en orden. Yo debía sostener mi distancia hasta que hubiera un cambio real. No podía enseñarles que mi amor se compra con favores. Debía mostrarles que mi amor merecía respeto. Ese eco se convirtió en una lección silenciosa para todos. Valentina aprendió que su abuela no se olvida de ella. Mi hijo entendió que yo ya no era su salvadora automática. Y mi nuera, aunque no lo admitiera, sintió el vacío que dejó su desprecio. Cada quien enfrentaba su propio espejo, y yo, por primera vez, no era la que cargaba con todo. Mi ausencia era mi voz más fuerte, y no pensaba callarla todavía. En mi soledad había momentos de duda. Me preguntaba si estaba siendo demasiado dura. Si no era injusto con mi nieta, que no tenía culpa de nada. Pero enseguida recordaba que este era el único camino. Si volvía corriendo, todo se repetiría igual. Y yo estaba cansada de círculos que nunca terminan. Quería que aprendieran que mi lugar era valioso. Y el eco de mi ausencia era la única forma de enseñarlo. Por la noche encendía una vela por Valentina. Rezaba para que no me olvidara, para que entendiera algún día. Le pedía a Dios que cuidara su corazón inocente y que me diera paciencia para soportar la espera. El silencio de mi casa ya no era vacío, era resistencia. Cada día sin ir era un paso hacia mi libertad. Cada lágrima contenida era un ladrillo más en la muralla de mi dignidad, y me aferraba a eso para no derrumbarme. Yo sabía que tarde o temprano me buscarían con otra intención. Ya no sería solo por dinero ni favores, sería porque sentirían de verdad que les faltaba mi presencia. Ese día llegaría, lo presentía en mi corazón. Y cuando llegara, yo estaría lista. Ya no sería la madre que corre a salvarlos. Sería la mujer que elige cómo y cuándo estar. Y ese pensamiento me dio fuerzas para seguir firme. Una tarde, mientras estaba en mi clase de pintura, sentí el celular vibrar en mi bolso. No quise contestar al instante, ya había aprendido a no correr detrás de las llamadas. Cuando terminó la clase, lo saqué y vi un mensaje de mi hijo. «Mamá, Valentina te extraña. ¿Quieres venir este fin de semana?» Me quedé mirando esas palabras como si fueran un extraño milagro. No había reproches,
No había excusas, solo una invitación. Pero también sabía que no era una invitación inocente. Era tardía, y yo ya no era la misma de antes. Me senté en una banca del parque, con el mensaje aún abierto. El viento me despeinaba y los niños jugaban alrededor. Pensé en todas las veces que yo hubiera corrido feliz a aceptar, en cómo antes cualquier gesto de atención me hacía olvidar los desprecios. Pero esta vez no era igual. Esta vez yo tenía el poder de decidir. El corazón me pedía abrazar a mi nieta de inmediato. La mente me recordaba la herida que aún sangraba. Y entre las dos voces me quedé en silencio. Respiré hondo y releí el mensaje una y otra vez. No decía, te necesitamos, decía, Valentina te extraña. Ese detalle me golpeó fuerte porque venía de mi nieta, no de ellos. Ella era inocente de todo. Ella no me había borrado de su fiesta. Era víctima también de la distancia que habían creado, y yo no quería que ella pensara que yo la había abandonado. Ese pensamiento me llenó de ternura y de fuerza a la vez, porque mi amor por ella era más grande que cualquier orgullo. Decidí no responder de inmediato. Me fui caminando a casa con pasos lentos, dejando que la tarde me hablara. El cielo estaba pintado de naranja y parecía decirme, es tu turno de elegir. En la cocina me serví un café y me senté frente a la libreta azul. Escribí, no se trata de volver a como antes, se trata de volver distinta. Y esa frase me iluminó por dentro, porque entendí que la clave no era decir sí o no. La clave era decidir desde mi dignidad. Al día siguiente, respondí al mensaje con calma. Sí, puedo ir, pero solo un rato, y quiero hablar contigo antes, hijo. Escribí esas palabras despacio, con firmeza. No eran un favor, eran una condición. Y al enviarlas, sentí un alivio inmenso, como quien respira después de mucho tiempo bajo el agua. No estaba corriendo hacia ellos, estaba caminando con mi paso. Por primera vez, la decisión era mía, y eso lo cambiaba todo. Mi hijo contestó casi de inmediato. Claro, mamá, hablamos aquí. Noté el tono más suave, menos exigente, como si supiera que algo había cambiado. Me preguntó a qué hora llegaría, y yo no respondí enseguida. Decidí que lo haría a mi manera, sin prisa. Quería que entendieran que yo ya no giraba alrededor de ellos, que si iba, era porque yo lo elegía, no porque me lo pedían. Esa diferencia me daba un orgullo nuevo, y me recordaba que ya no había marcha atrás. El fin de semana llegó y me vestí con calma, no con el apuro de antes, no con la ansiedad de encajar. Elegí un vestido azul marino y mis aretes favoritos. Me miré al espejo y me vi distinta, erguida, segura, con brillo en los ojos. Tomé el regalo que aún guardaba para Valentina, el vestido amarillo. Lo envolví de nuevo, pero con otro listón, como símbolo de un nuevo comienzo. Ese regalo ya no era un sacrificio, era un acto de amor libre, y eso lo hacía aún más valioso. Cuando llegué a la casa, mi hijo abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Me abrazó, pero yo no corrí a perderme en sus brazos como antes. Lo miré a los ojos y le dije, tenemos que hablar. Él asintió y por primera vez lo vi serio, atento. Entré a la sala y sentí el peso de ese lugar donde tantas veces fui invisible. Pero esta vez no me sentía pequeña, me sentía fuerte. El eco de mi ausencia aún flotaba en esas paredes, y ahora llegaba con mi presencia renovada. Valentina corrió hacia mí gritando, ¡Abu! Me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Sus ojos brillaban de emoción, y mi corazón se derritió. Ese abrazo me recordó que todo valía la pena, que mi nieta era mi verdadera conexión con la vida. Le entregué el regalo y ella lo abrió feliz, saltando de alegría. Su risa llenó la casa como música, y en ese instante supe que estaba en el lugar correcto, pero con otro papel. Después del abrazo, me senté en la mesa con mi hijo. Él me miraba nervioso, como esperando un regaño. Yo respiré hondo y le dije, estoy aquí porque quiero, no porque me necesitas.
Él bajó la mirada y asintió en silencio. Sentí que mis palabras le pesaban, pero también lo despertaban. No había reproches largos, solo una verdad clara, y esa verdad abría la puerta a un nuevo comienzo, un comienzo donde yo ya no era invisible. Esa noche regresé a casa con el corazón lleno, no porque todo estuviera solucionado, sino porque yo había decidido. Había ido por amor, no por obligación. Había abrazado a mi nieta sin perderme a mí misma, y eso lo cambiaba todo. Encendí una vela y agradecí por la lección aprendida. La vida me había mostrado que siempre hay tiempo de poner límites. Y que una invitación tardía puede convertirse en un nuevo camino. Al volver a casa después de aquella visita, me senté en silencio frente a mi libreta azul. La abrí en una página nueva y escribí en mayúsculas: Basta. Esa palabra parecía gritar desde el papel, como un recordatorio de mi nuevo camino. Me quedé mirándola un buen rato, como si al leerla me convenciera aún más. Había sido tan difícil decirla en voz alta, pero tan liberador al mismo tiempo. Comprendí que basta no significa dejar de amar, significa dejar de permitir abusos disfrazados de cariño. Y eso fue mi mayor aprendizaje. Durante toda mi vida pensé que ser buena madre era dar sin medida, que el amor se demostraba en sacrificios silenciosos. Pero entendí que esa idea solo me había encadenado. Ser madre también es enseñar a respetar, incluso cuando duela. Si yo seguía cediendo, le enseñaba a mi hijo que estaba bien usarme. Al decir basta, lo obligaba a mirarse en un espejo distinto, un espejo que mostraba las consecuencias de sus actos. Y ese era un regalo más valioso que cualquier dinero. La relación con mi hijo no se arregló de un día para otro. Hubo silencios, incomodidades, miradas que pesaban. Pero también hubo pequeños gestos que antes no existían. Un mensaje para preguntarme cómo estaba, sin pedir nada a cambio. Una visita breve con Valentina, solo para tomar café. Un abrazo más largo de lo común. No era perfecto, pero era diferente. Y ese cambio, aunque pequeño, era suficiente para mí. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi nieta. Ella nunca me reprochó mi ausencia, solo me abrazó más fuerte cuando me vio. En su inocencia, entendía que yo seguía ahí, aunque no siempre presente. Eso me enseñó que los niños reconocen el amor verdadero sin necesidad de explicaciones. Mi vínculo con ella estaba intacto, sólido como raíz vieja, y esa certeza me dio tranquilidad. Porque pase lo que pase con los adultos, ella siempre me tendría en su corazón. Ese era mi lugar real, y nadie podía quitarlo. Decir basta me devolvió tiempo para mí, tiempo que había olvidado que me pertenecía. Empecé a leer novelas en las tardes, a salir al mercado sin prisa, a reír con amigas que pensé que ya no estaban. Me di cuenta de que mi vida no tenía que girar alrededor de favores, que también podía girar alrededor de mis deseos, de mis ganas. Y esa revelación fue como abrir una ventana en una casa cerrada por años. El aire fresco de mi libertad entraba cada día más. También aprendí a no sentirme culpable por cuidar de mí. Durante años pensé que decir no era ser egoísta. Ahora sabía que decir no era un acto de amor propio, que no me hacía menos madre, sino una madre más completa. Porque un corazón vacío no puede dar amor sano. Y yo necesitaba llenar el mío con dignidad y paz. Era una lección que me costó lágrimas, pero que valió cada una, porque al final nadie respeta a quien no se respeta a sí misma. Hubo momentos en los que la soledad pesaba. No lo niego, algunas noches extrañaba el ruido de familia en mi casa, pero aprendí a distinguir entre compañía real y compañía interesada. Prefiero el silencio digno que la presencia que me hiere. Y en ese silencio encontré una nueva forma de compañía, yo misma. Me descubrí fuerte, capaz, valiosa, sin necesidad de aprobación. Y esa compañía fue suficiente para no derrumbarme. Más aún, se volvió mi refugio.
Mirando atrás, entendí que toda mi vida había sido un entrenamiento. Cada sacrificio, cada lágrima, cada desprecio me había preparado para este momento. Era como si todo hubiera tenido un propósito: enseñarme a despertar. El dolor se convirtió en maestra y la dignidad en su lección. Me di cuenta de que nunca es tarde para decir basta. Que incluso a los 63 años, una mujer puede reinventarse. Que el amor propio no tiene edad ni fecha de caducidad. Y que siempre hay tiempo para volver a empezar. Mi hijo tardó en comprender del todo. Pero poco a poco dejó de pedirme dinero y empezó a mirarme con un respeto que antes no existía. Yo no necesitaba que me pidiera perdón con palabras, lo veía en sus actos, en cómo me escuchaba más, en cómo me ofrecía ayuda en cosas pequeñas. No era el hijo perfecto, pero era el hombre que aprendía. Y yo me sentía satisfecha de haberlo empujado a crecer, aunque el precio hubiera sido alto. Hoy puedo decir que no soy la misma mujer que antes. Ya no vivo esperando invitaciones, ni mendigando lugares en mesas ajenas. Aprendí que mi valor no se mide por lo que doy, sino por lo que soy. Que merezco estar en las celebraciones, sí, pero no a cualquier costo. Que si me cierran la puerta, no significa que no tenga casa. Mi casa soy yo, y ahí siempre hay lugar para mí. Ese fue el aprendizaje más grande de todos. Uno que me devolvió la vida. Ahora, cuando escribo en mi libreta azul, no escribo solo dolores. También anoto sueños, planes, ideas que antes guardaba en cajones. Escribo: quiero viajar, quiero reír más, quiero pintar un cuadro grande. Ya no son solo deseos lejanos, son proyectos posibles. Porque al decir basta, me devolví el derecho de soñar. Y ese derecho nadie me lo puede quitar. Soy Isabel, la mujer que se cansó de callar. Y lo que aprendí al decir basta cambió mi destino para siempre. Siempre me presenté como la mamá de o la abuela de. Ese título me daba orgullo, pero también me borraba poco a poco. Porque detrás de la madre y la abuela había una mujer que nadie miraba. Una mujer con sueños, con deseos, con cansancio y con dignidad. Me tomó 63 años levantar la voz para recordarlo. No solo a mi familia, también a mí misma. Porque yo misma había olvidado quién era antes de ser todo para otros. Y ahora lo estaba recuperando. Cuando camino por la calle, ya no bajo la mirada. Ya no me siento invisible, aunque las arrugas hablen de mi edad. Al contrario, las llevo con orgullo. Son la prueba de que viví, de que resistí. No necesito disfrazar mis canas, porque en ellas habita mi historia. Soy abuela, sí, pero eso no me hace menos mujer. Al contrario, me da doble fuerza, doble experiencia, porque aprendí a dar amor, pero también a poner límites, y esa combinación es mi verdadera riqueza. A veces la gente cree que una mujer de mi edad ya no tiene derecho a decidir, que debe aceptar lo que le den, quedarse callada, resignarse. Yo también lo creí durante mucho tiempo, hasta que la vida me obligó a despertar a golpes. Ahora sé que la dignidad no se jubila, ni la valentía tiene fecha. Cada día es una nueva oportunidad para levantar la frente, para recordar que sigo viva, que aún tengo voz. Y esa voz ya no la pienso callar. Con Valentina descubrí que el amor de abuela no depende de fiestas. No importa cuántas veces me cierren la puerta, mi lugar en su corazón es intocable. Ella me recuerda que no todo está perdido, que siempre hay inocencia que rescatar. Cuando me abraza, siento que todo sacrificio valió la pena, pero también me recuerda que debo estar entera para ella, que necesita una abuela fuerte, no una abuela rota, y por eso aprendí a cuidarme, a quererme, a respetarme. Porque hacerlo por mí también es hacerlo por ella. He aprendido a disfrutar mi soledad sin sentirla como castigo. Pongo música, enciendo velas, cocino solo para mí con el mismo esmero. Camino por el parque, miro los árboles, escucho mi propia respiración. Antes, la soledad me pesaba como una losa. Hoy, la soledad es mi aliada, mi espacio seguro, mi refugio.
Es donde me reconozco, donde me abrazo sin condiciones. Ser mujer también significa aprender a estar contigo misma. Y yo, al fin, lo he logrado. Cuando me miro al espejo, ya no busco a la madre sacrificada. Busco a Isabel, la mujer que sobrevivió, que aprendió, que se transformó. Me hablo con ternura, como nunca me hablaron antes, y me digo, lo hiciste bien, aunque te equivocaste, aunque sufriste. Ese diálogo interno es mi nueva fuerza, porque nadie puede darme paz si yo no me la entrego primero. Soy mujer antes que todo, y eso no me quita, me completa, y me da un orgullo que nadie me puede arrebatar. Hoy entiendo que no necesito grandes reconocimientos, no necesito medallas ni agradecimientos públicos. Lo que necesito es respeto, y ese lo reclamo cada día con mis actos. Mi hijo poco a poco lo ha entendido, mi nuera también lo siente. Ya no me buscan como cajero, sino como madre de verdad. Y aunque no todo es perfecto, ya no soy la misma. Soy más fuerte, más clara, más consciente de mi valor. Y eso lo cambia todo. Soy abuela, y ese es un papel que me honra. Pero también soy mujer, y eso es un papel que me dignifica. No pienso elegir entre uno y otro, porque ambos me definen. Lo que no aceptaré nunca más es ser invisible. La mujer que hay en mí merece brillar, aunque tenga arrugas y años. Merece ser escuchada, respetada, abrazada, porque mi historia no terminó con mis sacrificios. Mi historia apenas está renaciendo. Me gusta pensar que cada arruga es una medalla invisible, que cada cana es una lección aprendida a la fuerza. Ya no las oculto, las muestro con orgullo, porque en ellas está el mapa de mis batallas ganadas. Soy una mujer marcada por el tiempo, sí, pero no derrotada. Al contrario, más viva que nunca. Y eso quiero que el mundo lo sepa. Aunque tarde, aquí estoy. Cuando escribo en mi libreta azul, ya no anoto solo dolores. Anoto también sueños. Viajar, bailar, seguir pintando. Quiero dejar de ser la sombra en la foto y convertirme en luz propia. Y sé que puedo hacerlo, porque ya di el primer paso. Al decir basta, abrí la puerta a un nuevo capítulo. Uno donde yo soy protagonista de mi propia vida. La abuela y la mujer conviven en mí, sin competir. Y juntas me dan un poder que no conocía. Hoy cierro los ojos y me abrazo fuerte. Pienso en la Isabel que lloraba en silencio y le digo, lo lograste. Pienso en la Isabel que ahora sonríe con dignidad y le digo, sigue adelante. Soy abuela, pero también soy mujer. Y en ese equilibrio encontré mi verdadera libertad. Una libertad que nadie me regaló, que tuve que conquistar. Me costó lágrimas, me costó soledad, me costó valentía. Pero ahora sé que valió la pena. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejarme tu opinión en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia te hizo reflexionar más. No olvides darle like al video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y, sobre todo, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos contando historias reales, llenas de emoción, dignidad y sorpresas que no vas a querer perderte.